En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas. Que nos esforcemos en el mutuo consuelo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal. Que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3. Querido hermano, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a hacer el bien, no hablen mal de nadie ni busquen riñas, que sean condescendientes y amables con todo el mundo, porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino equivocado. Éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo, nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo sigue dando recomendaciones a Tito. A algunos no les gusta lo que San Pablo le dice a Tito en este capítulo 3, donde lo invita a que sea obediente y reciba con respeto a las autoridades de este tiempo. Esto es muy importante para Pablo, porque nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo, en la sociedad, en la historia, y en todos los países, y en todos los pueblos, y en todas las culturas hay autoridades civiles. La Iglesia siempre ha pensado que cuando una autoridad civil es legítimamente constituida, tenemos que obedecerle. Otra cosa es que no nos guste la manera como gobiernan. Otra cosa es que haya equivocaciones en la conducción de un Estado o de un pueblo, pero la autoridad legítima viene del pueblo, viene de Dios, y nosotros tenemos que obedecerla. Claro está que la misma Iglesia nos enseña que cuando nosotros somos obligados a hacer algo que va contra la ética, contra la moral cristiana, contra los principios cristianos, tenemos la posibilidad de la objeción de conciencia. Y esto significa que nosotros podemos decir: no camino por esa ruta por donde me está mandando el gobernante de turno, porque va contra la propuesta ética cristiana, y entonces ahí no estamos obligados a obedecer y a cumplir aquello que la autoridad de manera ilegítima y de manera inmoral nos manda. Por ejemplo, si en algún país se obligara a hacer algo contra la vida, nosotros estaríamos dispuestos, como seguidores de Cristo, a manifestar que en conciencia no vamos a caminar por esa ruta. San Pablo le hace una recomendación a Tito para que la transmita a las comunidades de hombres y mujeres seguidores de Cristo. Primero, que no hablen mal de nadie, y segundo, que no busquen riñas. Es muy interesante. San Pablo sabe que con la lengua podemos hacer mucho daño, que con la manera de nosotros hablar de los demás, que cuando nos dedicamos a hablar negativamente de una persona, vamos destruyendo la vida de familias y de comunidades. Se llama difamación cuando hablamos mal de alguien sin ningún fundamento. Es importante que nosotros seamos responsables de lo que nosotros decimos y que aprendamos, por tanto,
a hablar positivamente de los otros, a mirar los otros con los ojos de Dios, a darnos cuenta de la obra de Dios en las otras personas para que podamos hablar bien de aquellos que comparten con nosotros, incluso cuando tienen fallas, cuando tienen dificultades, no para ocultar sus fallas, sino para destacar lo positivo de la obra de Dios en la vida de las otras personas, hablando bien de ellos y buscando que haya paz, que haya reconciliación, que evitemos toda clase de riñas. San Pablo además le está recordando a Tito que los cristianos, los seguidores del Señor, también vivían en un camino equivocado, que estaban antes en el error, pero que cuando conocieron el amor de Dios se transformaron. Y es interesante que San Pablo describe lo que era el camino equivocado. Tenía como 3 características. Eran personas esclavas de deseos y de toda clase de placeres. Segunda característica del camino equivocado. Son personas que se pasan la vida haciendo el mal y comidos por la envidia. Además, la tercera característica cuando se está en el camino equivocado es que nos volvemos insoportables y nos odiamos unos a otros. Ahí tenemos para mirarnos, ahí tenemos para examinarnos. ¿Será que todavía estamos caminando por el sendero equivocado? San Pablo le dice a Tito que así eran los cristianos antes, vivían en el camino equivocado, pero que el que tomó la iniciativa fue el mismo Dios, que manifestó su bondad y su amor por cada uno de nosotros los seres humanos. Dios dio un paso de misericordia hacia nosotros y nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? San Pablo le recuerda a Tito que el bautismo es el signo de la misericordia de Dios, que nos salvó por el baño del nuevo nacimiento. Bendito sea el día en que papá y mamá nos llevaron a la iglesia para recibir el sacramento del bautismo, porque allí hubo una renovación en el Espíritu Santo para nuestra vida. Y si hemos sido bautizados, entonces tendremos que comportarnos como personas renovadas en el Espíritu Santo y por el amor misericordioso de Dios. Eso se requiere en medio de la sociedad, hombres y mujeres renovados, hombres y mujeres que han sentido la misericordia de Dios en su vida y por lo tanto pueden ser comprensivos, condescendientes, amables con todo el mundo, para que se rescaten muchas personas en los ambientes sociales donde vivimos. Posiblemente se equivocan no porque quieran hacerlo, sino porque no han sentido el amor de Dios, porque no han agradecido su condición de bautizados dentro de la iglesia. Tenemos una misión muy grande los bautizados, ser hombres y mujeres que renovados desde dentro por la gracia del Señor y por su misericordia, somos capaces de renovar las estructuras sociales, la historia, la economía, la política. Ahí llegamos nosotros con el aporte de Cristo Jesús, porque Cristo sigue salvando el mundo a través de nuestros comportamientos, a través de nuestras decisiones y de todas las opciones en bien de la humanidad. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Yendo Jesús de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?
y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué pasaje tan hermoso, como toda la palabra de Dios. Pero en esta escena nos encontramos con el Jesús caminante, con el Jesús que va de Galilea a Samaria y a Judea, que va rumbo a Jerusalén para hacer allí la entrega de su vida. Pareciera ir recogiendo todos los sentimientos y todos los dolores, todas las alegrías y todas las esperanzas de la humanidad. Jesús sigue caminando por nuestros pueblos para recoger nuestra vida y entregársela al Padre. Cada vez que celebramos la Eucaristía, se recoge la vida de la comunidad y se pone en el altar del Señor para que Él la ofrezca con su cuerpo y con su sangre al Padre Dios. Cuando iba a entrar a una ciudad le salen 10 leprosos. 10 leprosos es una comunidad de personas sufriente. Se paran lejos porque los leprosos sabían por el Antiguo Testamento que no podían acercarse demasiado a las comunidades y a las personas. Se paran a lo lejos y con respeto le gritan a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es una oración comunitaria, es una oración de petición, y nosotros hacemos muchas oraciones de petición. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestros pueblos, oramos por nuestros amigos, por hombres y mujeres que necesitan de nuestra oración. Eso está muy bien. El Señor quiere que le pidamos, y estos leprosos están reconociendo a Jesús como el Maestro y le están pidiendo. Jesús los mira y los manda donde los sacerdotes. Es increíble esto porque había podido hacerlo Él, pero el Señor Jesús está tomando la costumbre del libro del Levítico, donde el enfermo de lepra era enviado donde el sacerdote. No es que el sacerdote sea un médico, sino que es un mediador de la gracia de Dios. Pero mientras iban de camino quedaron limpios. Cuando nosotros vamos de camino al encuentro con el Señor, ya Él está obrando en nosotros. Queremos encontrarnos con Él en la Eucaristía, queremos encontrarnos con Él en el sacramento de la reconciliación, pero cuando hemos tomado la decisión y vamos de camino decididos al encuentro del Señor, Él se nos adelanta y Él nos sana mientras vamos de camino. Hoy, mientras vamos de camino al médico, mientras vamos de camino al altar, el Señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros. El mensaje ahora nos muestra que solamente uno de los que había hecho la petición regresa a agradecer. Y eso puede estar reflejando lo que pasa en nuestra vida y en nuestras comunidades. Hacemos mucha oración de petición, pero poca oración de acción de gracias, y el Señor por eso pregunta ¿dónde están los otros 9? Y a este le da un mensaje superior. No solamente le sana de la lepra, sino que le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado, le ha dado la salvación. La curación de una enfermedad no es la salvación, pero si nosotros queremos llegar a la salvación plena, no solamente del cuerpo, sino del alma, tenemos que completar nuestra petición con nuestra gratitud, hacer oración de petición y hacer oración de gratitud. Eso le agrada al Señor. Hoy agradezca al Señor por todo lo que ha recibido en su vida. Hoy pídale con confianza, pero agradézcale con alegría, con gritos de júbilo, como lo hizo este leproso samaritano que quedó sanado. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.